Entonces vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te queremos pedir tu permiso para abrir tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, rogamos que nos concedas el Espíritu Santo para poder entender, discernir, aclarar las ideas en nuestra mente, ordenarlas, sobre todo que provoquen una impresión duradera, fuerte, que nos lleve a la acción. Padre mío, tu palabra es verdad, dice tu Hijo Jesucristo. Tu palabra es verdad y santifica el alma. Por favor, santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, mi amado Redentor, nuestro amado Salvador, tú eres nuestro profesor, tú eres nuestro instructor, Señor. Qué delicia poder sentarse a tus pies y poder aprender como niños. Ayúdanos, por favor, danos corazón de niño para aprender delante de ti con la sencillez de un niño y poder ser moldeados a tu voluntad, Señor Jesús. Que lo que estudiemos hoy tenga impacto. Pone en nuestro corazón, Señor, el querer, el hacer por tu buena voluntad para que abramos nuestra Biblia, para que tomemos ese primer paso y tú hagas el resto, Señor Jesucristo. Podamos todos participar. Señor Jesús, tómame, Señor, como moderador del estudio. Toma a cada hermano, Señor, no solamente a mí, sino a cada hermano pido. Paola, Elcira, a mi madre, a la hermana Carito, a la hermana Ana Milena, a la hermana María Doris, a todos los que están en YouTube. Por favor, tómalo, Señor, para que nos animemos a estudiar, te lo ruego. Salvador, quedamos en tus manos, por favor. Guíanos en el estudio, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, una pequeña introducción que debimos hacer antes. El Señor nos recordó cómo es la relación entre los sellos y el mensaje a las iglesias. Bueno, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 hay un mensaje a las 7 iglesias que todos conocemos, ¿sí? Y en Apocalipsis 6 y 7, e inclusive los primeros versículos del 8, van el mensaje de los 7 sellos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es su relación? Su relación es paralela. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de eventos externos, eventos internos? Cuando la hermana Alcira predicó los 2520 años y nos mostró el Señor nos mostró por medio de ella un gráfico donde estaba el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá, y que eso proyectaba hacia esta época en Estados Unidos, reino del norte, y la iglesia adventista, el reino del sur, y que estudiamos eventos de uno y de otro, y que eso representaba eventos externos, eventos internos, Israel del norte, eventos externos, y Judá, eventos internos, el sur. Pues aquí sucede algo similar. Aquí sucede algo similar. La historia del mundo va a estar contada a través, en la profecía, a través de eventos externos e eventos internos. En la parte superior de la línea que puse acá para demarcar están unos círculos que representan los 7 sellos, ¿sí? Los primeros 4, el caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo pálido, y quinto, sexto y séptimo sello, ahí están los 7 sellos, ¿ok? Y en la parte de abajo de la línea hay unos cuadrados que representan el mensaje a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ¿ok? Pues resulta que cada uno de estos mensajes va a tratar eventos externos, eventos internos del mismo periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí está el primer sello, ¿ok? El primer sello, el caballo blanco, trata de eventos externos, y la otra parte son los eventos internos que están en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Los dos cubren el mismo periodo de tiempo, año 31 al año 100, ¿ok? El segundo sello, que es el caballo rojo que hemos estado viendo,
también tiene su correspondiente paralelo en eventos internos con el mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿ok? Y este periodo va del año 100 al año 313, ¿ok? Por ejemplo, el caballo rojo habla o se enfoca más de aspectos políticos, habla del evangelio desde luego, pero la afectación a nivel externa, eventos políticos, los de emperadores, de pronto habla un poco más de cómo el evangelio se modificó por la presencia de los paganos no convertidos que profesaban ser cristianos pero no se convirtieron. Sí, él lidia más con esos eventos externos, con esos procesos de afuera, hacia afuera. Y la iglesia de Esmirna, el mensaje de la iglesia de Esmirna está más enfocado hacia el martirio que tuvieron que vivir estos cristianos de esta época. Está enfocado hacia esos eventos internos de la iglesia, del remanente del pueblo del Señor. ¿Sí? Entonces, miren que acá se conserva esa misma estructura profética, eventos externos, eventos internos. Y así sucesivamente va a suceder con cada mensaje de iglesia y con cada sello. ¿Sí? Es paralelo el uno al otro. Entonces, ambos nos van a contar el mismo periodo de tiempo, pero dos caras de la moneda, por así decirlo. ¿Sí? Los eventos externos y los eventos internos. Y eso nos da un complemento perfecto entre los dos mensajes. Nos daba un cuadro completo acerca de esta época, del primer sello y de la iglesia de Éfeso, por ejemplo. Ahí nos da una buena descripción, juntando ambos, que lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Yo al principio me enfoqué solo en estos aspectos externos. Realmente no tuve en cuenta estos aspectos internos, ¿sí? Lo olvidé, pero bueno, gracias al Señor porque somos un grupo y el Señor pues nos ajusta, nos avisa, nos dice, tengan en cuenta esto o aquello. ¿Listo? Por eso estamos aclarando esto para como marco de todo el estudio, porque esto lo vamos a seguir manejando, ¿no? Si vamos a ver el tercer sello, pues tenemos que ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, y así sucesivamente. Toca ver los eventos externos y los internos. Tommy, ¿Alguna? Sí, señora. eso lo podemos encontrar, o sea, lo que tú estás diciendo nos ayuda, digamos, con un escrito está en Daniel 2:21, donde dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces ahí nos muestra que tanto los eventos internos como externos, el Señor está a cargo. Amén. Amén por ese texto, claro. El Señor está a cargo en todo, no es que Él se desentienda de la política, de los emperadores, sí, o sea, Él tiene todo el control, tanto al interior de su iglesia como al exterior de su iglesia. Él es el que maneja, muda los tiempos, cambia los tiempos según su divina y santa voluntad y su omnisapiencia. Amén. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta de esto, si no queda claro. O sea, los sellos se deben estudiar junto con el mensaje a las 7 iglesias. Son complementarios. Y yo diría que el mensaje a las 7 iglesias, pues puede estudiar también con los sellos, ¿no? Porque son complementarios. Y al mirar tanto los eventos internos y externos y trasladarlo ahorita a nuestro tiempo, podremos entender más a cabalidad los tiempos que estamos viviendo. Claro, esa es la intención, hermanos. Sí, ustedes notarán que no hemos colocado aquí fechas en los últimos 3 iglesias y 3 sellos, porque bueno, vamos a consultar con el Señor, hay cositas ahí. Cuando lleguemos ahí al quinto, sexto y séptimo, pues el Señor nos aclarará más cosas respecto a las fechas, ¿sí? Hay algunas diferencias allí de fechas, hay más cosas allí, pero pues a su tiempo lo presentaremos. Pido la palabra. Sí, Y, señora. por ejemplo, bueno, como el caballo rojo, pues fue la persecución contra también, contra los que estaban predicando el evangelio, que en ese caso, pues también se refería pues a los apóstoles, ¿cierto? Cuando ellos fueron a predicar. Entonces, ahí está en Hechos 17:6. Y también lo podemos como eh, enlazar con lo que dice Mateo 10, desde el 34 en adelante, cuando el Señor dice que no había venido a traer paz, sino espada. Y ahí sigue que los enemigos
pues serán los de su propia casa y eso. Entonces creo que eso también se puede enlazar ahí. Claro, sí, señora. Ese texto, sí. Lo que dijiste, los apóstoles, está 17. acá, Ya, porque está la era apostólica. sí, ¿Sí? Y yo consideraría que lo que estás nombrando de Mateo 10 sí. se aplica aquí. Y eso está en el conflicto de los siglos, en el capítulo 2 de que el La fe de los Señor... mártires, ¿cierto? La fe de los mártires. Y Exactamente, sí, sería señor. bueno, Tommy, volver a repetir para que se graben Juan hasta qué año vivió. Ah, bueno, Juan no se sabe exactamente, está entre el año 98 y el año 101, ¿sí? La fecha exacta con mes y día no se sabe porque pues, por alguna razón el Señor sí, no lo permitió saber. Pero por eso se escoge como el año 100, como la mitad, ¿sí? Pero está entre el 98 y el 101. Los pioneros también dicen eso, o sea, no hay registro histórico hasta el momento que uno diga es este. Bueno, investigaciones se han Pero hecho, es pero alrededor, para que puedan alrededor, sí. entender lo que tú estás hablando de la época apostólica con lo del primer caballo y el segundo caballo. Es para que puedan Sí, tener claro esa parte. exactamente. Entonces, lo que sí se coincide es que son de entre el 98 y 101. O sea, hay 3 añitos que es fijo que es ahí, eso sí, es seguro. ¿Ok? Entonces, por eso se coge como el año 100, cuando termina el siglo, cuando, sí, como que termina ese proceso y un número redondo que uno pueda recordar fácil. Sí. Yo no sé tú qué pienses, si debiéramos devolvernos nuevamente al primer sello y la primera iglesia. ¿Te acuerdas referente a los versículos de cuando empieza el sello, el primer caballo? Claro, ya vamos a repasarlo. Sí, de hecho aquí creo que hay aportes del primer sello y bueno, no sé si primero los aportes y luego vamos viendo ahí el... Como les digo, hermanos, no hay ningún guión escrito, el Señor va dando el guión, yo ya no hago presentaciones así ordenadas, yo solamente tengo muchas diapositivas de diferentes cosas y la medida que se va necesitando vamos sacando. ¿Listo? Yo tengo un set de diapositivas de textos bíblicos, otra de espíritu de profecía, otra de imágenes y lo que se necesite se busca también en Google, no importa. Entonces, Lo listo. que yo pienso, Tommy, es si ya vamos a empezar a mirar, digamos, paralelos, o sea, contraposición, digamos, primer sello y Éfeso, entonces sería bueno sacar y tener claro lo del sello, parte externos, sí, eventos externos, Ujú. y no sé si en otra diapositiva poder escribir todo lo que es la iglesia. Sí, sí, de acuerdo, vamos a hacer eso. Bueno, y los que tienen aportes, pues pueden, ahí en ese punto, pueden intervenir. Primero hagamos entonces lo del primer sello, listo. A ver, yo cambio acá de muchas diapositivas porque tengo varias, como les digo. Entonces vamos a la Biblia primero, yo pienso. Por favor, ayúdanos con Apocalipsis 6, del 1 al 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven, mire, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando para conquistar Conquistando y para conquistar, así y es. para Entonces, conquistar. este es el sello. El sello es una de las aclaraciones también, es que el sello comienza desde cuando Juan mira. ¿Ok? Este es el Mm, sello. Este es el contenido del sello. No son los 4 seres vivientes, no es la voz de trueno, ¿sí? mm. Eso, digamos, es una introducción y eso se estudió, digamos, en la parte de la entronización. ¿Listo? Porque truenos hay en el capítulo 4 también. Entonces yo voy a quitarlo para no desenfocar Eso, del tema. digamos, antes de eso es la introducción, llamemos como del, ya empezar a hablar literalmente de los sellos, pero desde el versículo 2 empieza a hablar literalmente desde el primer caballo, el caballo blanco. Así es. O sea, el sello empieza desde el 2. El otro es una introducción. ¿Listo? Entonces, sobre esto es lo que estamos. Y ahora vayamos a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerla. Es este, Apocalipsis 2 del 1 al 7. Dice,
Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ok. Bueno, entonces, hermano, les toca a ustedes empezar aquí a lo que quedó. ¿Tú tienes la diapositiva pasada donde nosotros empezamos a decir cosas? Esta. Entonces vamos a quitar esto que hace parte de la introducción y vamos a quedarnos solo con los símbolos del sello como tal. Entonces, bueno, no sé si lo borramos, lo volvemos a hacer o lo completamos. Pues ahí, o sea, lo que yo te digo es, o sea, mi propuesta es primero entendamos el sello y luego hacemos el paralelo de la iglesia. Ok. Bueno, el sello. Entonces, recuerden, es un jinete que sale allí y que sabemos que es Jesús, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Acá hablaron de la conquista del evangelio, ¿no? ¿Por qué? Él empieza su obra. Él empieza su obra. Jesús a la conquista del evangelio, podríamos decir. O, bueno, si ustedes quieren cambiar algo, siéntanse en libertad de hablar. El caballo blanco viene a ser lucha, la pureza y los triunfos del evangelio. Yo no sé si poner esto mejor así, la pureza y los triunfos del evangelio. La lucha de pronto aquí en las armas. La iglesia apostólica, el primer siglo, del 31 al año 100, y está bueno, la iglesia de Éfeso. Podríamos quitar esto porque vamos a hacer otra de la iglesia de Éfeso. No sé si están de acuerdo. Mírenla bien, analícenla, den sus opiniones. Simplemente voy acá a arreglar un poquito de ortografía. Ustedes dirán si investigaron algo, si leyeron algo más. Hace 8 días yo salí con una pregunta que no entendía. Estamos definiendo qué es jinete, qué es caballo, qué es corona, qué es arco, qué es flechas, qué es espada, pero yo veo que cada una tendría que tener como su palabra al frente, ¿no? Y yo veía que el evangelio estaban muchas. Entonces por eso empecé a investigar el evangelio porque yo dije, bueno, si corona, arco y flechas, ahí en todo se pone el evangelio, se repite. Entonces, ahí es cuando viene mi confusión, ¿no? Porque en varias se repite eso. O sea, tú dices que, porque acá está la palabra evangelio, la palabra de Dios, bueno, es como que todo es evangelio, la palabra de Dios, ¿es lo que estás diciendo? Y en el caballo blanco también. Ah, ok, ya. De hecho, en el jinete también. Sí, la palabra evangelio está en todo lado, claro, porque el evangelio es el protagonista. Bueno, Jesús y el evangelio son los protagonistas, ¿no? Pues si tienes ahorita una propuesta, nos dices, ¿qué tal si ponemos esto en lugar de esto? Y así podemos mejorarlo. No sé si alguien tenga algún comentario de esta diapositiva, como Pues dudas por o... allá y yo ya lo habíamos estudiado antes y habíamos visto que en Salmo 45 del 3 al 5 también hace referencia a este caballo blanco. Entonces dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Y ese cabalga está en mayúscula, o sea que se refiere a Jesús. Cabalga sobre la palabra de verdad, humildad y justicia.
y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Entonces, en esa ocasión, pues, pues ese caballo blanco era humildad, verdad y justicia, con lo que el Señor salió a hacer ¿no? A conquistar ese evangelio que él quería, ¿no? Entonces, cuando también le dijo a los apóstoles, ¿no? Que tenían que ir a predicar el evangelio y entonces como con esas tres características, humildad, verdad y justicia. Esa es el caballo blanco, pues lo habíamos puesto con esas tres características. Interesante. Entonces, Humildad, ¿cuál es? A ver, anotemos. humildad, verdad y justicia, lo que dice aquí en Salmos 45:4. El K. Leito, yo presumiría que, yo no sé, hay algo que me parece que ese es el caballo y blanco sería aparte, ¿no te parece? Ah, bueno. Que eso ya es pureza de carácter y es la iglesia apostólica. Ya. Pues ahí sí, pues como también la característica del caballo es que sea blanco, ¿no? O bueno, no. Entonces, no sé, pues. No, o sea, está bien lo que tú dijiste del caballo del Salmo 45, que el caballo Ajá, es una lucha, batalla, ¿sí? sí. Verdad, humildad, justicia, todo eso es cierto, pero ese es el significado del caballo. Y luego miraremos blanco, o sea, para dividirlo, Ah, porque ahí ya, estaba unido, ¿sí? ya. O sea, lo que acabaste de decir es cierto. Ah, Entonces, ¿me repite las palabras que usaste? Vamos. humildad, verdad, Humildad. justicia. Sería el blanco. Mm. También habríamos, No, vamos a no, poner no, 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 eso porque sería el tienes ¿no? que caballo. caballo. Ah, ya. El El caballo. caballo. Ok. Precisamente el Cid está diciendo que blanco ya como otra cosa, como otro más, otro enfoque, Ya, ok. Ya, es otra palabra. otra Entendí al palabra, revés. sí. Ah, pues mira, ahí está. Ah, ya lo había puesto, no, sí, ya. Sí, voy a dividirla. La palabra blanco. Para que quede un poquito más. Listo. Porque también en el caballo se va la batalla. Entonces, si eso es Sí, evento externos, algo sucedió ahí como batallas, ¿no? Claro. sí, Y en el blanco sería esa unción de que pureza. hablan los apóstoles que ya tenían, el La pueblo ungido. La pureza pureza del del carácter, carácter. Ujú. Ujú, la pureza del iglesia carácter. apostólica, sí. Sí, Bueno, Y ahí esa pureza del carácter la tuvo la iglesia apostólica. Entonces, eso es clave como dejar en ese blanco quién la logró, ¿no? Aparte de Jesucristo. ahí está la pureza del carácter de la iglesia apostólica. Podemos completar acá del primer siglo Sí, para señor, tienes razón. limitarlo. Para limitarlo, listo. alguna vez había escuchado, o no, bueno, ese blanco, esa pureza del carácter, con Apocalipsis, relacionado con Apocalipsis 19, que si uno no aceptaba esa pureza del caballo blanco, entonces algún día nos tendríamos que enfrentar con el caballo de Apocalipsis 19, que ya no va a venir con esa, pues, con esa humildad o con esa, eh, Invitación ya viene el Señor es con pues ya juicio. a dar el juicio, ya no va a tener contemplación. Ujú, a un juicio. Entonces, eso también, pues también se había dicho de esa relación. Amor. Ok, sí, Bueno, lo habíamos dicho también, sí, es verdad. Pero, Tommy, yo no sé qué tan bueno es para poder concretar, digamos, ese tiempo de ese caballo se dio dentro del Imperio Romano. Entonces, Ujú, sería bueno también tenerlo ahí claro y durante qué periodo, porque eso fue cuando se dan los emperadores, ¿cierto? sí, el Imperio Romano, la Roma pagana que llaman, o Roma imperial.
Ahí quedó. Exacto, la Roma imperial. Y esa Roma imperial hace parte de lo que habíamos estudiado antes, de los primeros 1260. Hace parte, no es el total, ¿no? Hace Pues parte. es que es bueno para que recuerde que cuando volvamos a lo que es el diagrama de los jubileos y todo ese tiempo, ahí se va a ubicar eso, porque ellos hicieron parte de esa, digamos, de ese primer 1260, porque cuando sigamos con los sellos, vamos a encontrar el otro periodo de los 1260. Tú dices hasta el 538, ¿cierto? Esos primeros 1260. Esos primeros 1200, sí, señor. Ok. Exacto. ¿Te acuerdas el diagrama que se había presentado antes? Sí, sí. Ese hace parte, ¿por qué? Porque si nosotros no nos ubicamos en tiempo, nos vamos a perder. O sea, cuando vayamos al 538, a veces uno no sabe, oiga, pero ¿cómo así que esta persecución, esta hizo parte de la Edad Media, de qué parte hizo, de qué imperio hizo? Entonces, todo eso nos va a ayudar a empezar a recordar y grabárnoslo. Porque es que esos son eventos externos, entonces ahí no estamos hablando del espiritual, pero sí lo que hizo parte de todos estos imperios, pienso yo. Ok. Bueno, ahí ya está escrito. Sí, son unos 70 años ese caballo blanco. Ahora, yo no sé qué piensan ustedes, o sea, el caballo blanco no se extinguió ni lo mataron totalmente, ¿no? O piensan que sí, o sea, el año 100 ya se acabó el caballo blanco. ¿Es así? ¿O, o qué piensan ustedes? Porque el evangelio puro, si se hubiera acabado totalmente, pues Siempre No, queda como un remanente, ha quedado siempre un remanente. hasta hoy, hasta el final, pienso yo. Porque uno ve detalles que se cumplen y son parecidos y el Evangelio de Cristo es puro, es el que trata de él mantener, ¿no? Hasta el final. es como que este es el protagonista en estos años, 70 años, ¿no? Después sale otro caballo, de pronto el blanco queda un remanente, ¿no? Puede uno decir que se extinguió, ¿no? Eso es como la No, pregunta que suelto, o qué dicen ustedes. es que Tommy, yo pienso que si eso, o sea, la pregunta que tú haces, que si llamemos ese caballo blanco que viene siendo los apóstoles, ese remanente que decían ahorita, pues no hubiese quedado ninguno, pues hoy en día no tendríamos el mensaje que tenemos. Siempre hay un remanente y que prácticamente lo que veo es que cada sello o cada iglesia es consecuencia de la otra iglesia y van entrelazadas. Claro, claro. Hay también una transición de la primera a la segunda, del primer sello al segundo sello. O sea, no quiere decir que se murió, digamos, el apóstol Juan y enseguida empezó la apostasía. Todo tuvo una transición. Bueno, eso es lo que vamos hablando. Hermano, yo Sí, pienso señora. ahí que, pues como siempre se ha venido diciendo, ¿no? La historia se repite y vuelve y se repite. Y a través de Sí, la historia siempre vemos que Dios siempre deja ¿qué? Sus remanentes. Por ahí en Romanos creo que es donde dice que dejó 7,000 que no doblaron rodillas ¿a quién? A Baal. ujú. Es un Y hasta caballo el blanco. sol de hoy nosotros también, bueno, Ok, muy bien, hermanos. Bueno, qué más le pondrían, le quitarían aquí a esta Tommy, tengo cuestión? una pregunta. ¿Esa espada en qué parte, no sé si es que estoy leyendo mal, del primer sello aparece ahí en ese primer sello? Está por Apocalipsis 19, más no por el sello como tal, como Yo complemento. pensaría que para que no haya confusión, porque fíjate que eso fue algo que Jesse se enfocó en el Evangelio porque empezó a ver Evangelio, Evangelio, pero yo pensaría que debiéramos dejar explícitamente los símbolos que aparecen en cada sello y en cada iglesia. Ok, entonces esta se iría. ¿Están de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, puede decirlo también. Sí, sí. Bueno, si no hay voces, entonces se va. Listo, se fue. Están exclusivamente, yo estoy de acuerdo también, están exclusivamente lo que aparece en el sello. Sí, porque es que tú sabes que a veces hay mucha simbología y empieza uno y ahí es donde uno se enreda y el sello no quedó claro. Ujú. Sí, de acuerdo.
Ahí está entonces, ya yo creo que todas las palabras están ahí y no nos quedó ninguna por fuera. Me falta algo, pienso yo. No sé tú qué piensas y los demás hermanos, por favor, ¿qué piensan? Ya que esos son eventos externos, ¿qué podríamos hablar durante ese periodo? ¿Quiénes hicieron parte en la parte política, ¿no? Civil. O sea, en el Imperio Romano, los actores. Bueno, allá hay uno muy famoso, Pensaría ¿no? durante ese periodo, ¿no? El En periodo, el digamos, periodo. del primer sello. Ujú. Y no fue Diocleciano el que por 10 días persiguió a los cristianos para que no creciera el evangelio. Ese fue después, madre. No, si ves, por eso es que ahí es donde Y uno empezamos se... con confusiones. Sí, en el Sí, segundo sello, es en el segundo. Sí, en la Sí. iglesia de Esmirna. Acá estamos en el año del 31 al año 100, que fue cuando alrededor que murió el apóstol Juan, el último apóstol. Hay uno muy famoso, bueno, podemos decir, sí, exacto. Ahí es donde aparece sobre la destrucción de Jerusalén, para que nos ubiquemos un poco. destrucción de Jerusalén, Tito, Sí, Vespasiano, el emperador. Bueno, es que yo creo que es que ese caballo va a representar también esos, o sea, es más enfocado a lo externo, ¿no? sí. Pues si lo vamos a mirar como estamos mirando, obvio, porque tiene que ver, pero entonces ahí es donde entraría uno, porque el caballo en la parte externa representaría a ellos, pero el caballo en la parte espiritual, que es el complemento cuando uno va y lee la iglesia, hace parte de ese carácter. Claro, podría ser, ¿no? Ay, hermanos, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? O podemos A ver si o lo estoy hacemos una ubicada. tabla así estilo Exacto. Excel o Agripa, el rey Agripa, tendrá que ver en lo que están preguntando. ese es del año, sí, Agripa es 40 y pico, si no estoy mal. Vespasiano, años 70, Tito, destrucción de Jerusalén, porque podemos dejar, porque si son estos, o sea, si estos son externos, esto de humildad, verdad, justicia, yo lo paso para aquí a la parte de eventos internos y ahorita los ubicamos. Ok, sí. Lo voy dejando ahí apartecito para tenerlo en cuenta. No sé si Listo. para los hermanos es confusión lo que estamos hablando, porque pues si es necesario volver a repetir, se repite. Sí, o sea, estamos siguiendo esto, hermanos. Mire esto. Eventos externos y eventos internos. Estamos separándolos para tener mayor claridad acerca de qué estamos hablando. Es que los dos se complementan. Entonces el caballo sería más bien como las luchas que generó el evangelio. Aquí Sí, está, porque recuerda que habíamos leído hace 8 días que mientras no hablemos claro, no haya oposición, no va a haber persecución. tal cual. Aquí hay un texto que me acordé aquí, por acá lo tengo, de lo que está mencionando el CIRA, o sea, página 52 del conflicto de los siglos. Bueno, no sé si es exactamente el texto que mencionas el CIRA, pero No, el de que yo pronto estaba CIRA. mencionando es el que dice, los hermanos, espero que hayan leído el capítulo 2 del conflicto de los siglos. En el último dice, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado con las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La iglesia que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. ¿Ve? Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a las grandes verdades de la palabra de Dios. Son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Ahí está el Ahí texto. estaba. 52.3, sí.
revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Entonces la persecución se genera es por precisamente la pureza del evangelio. Sí, ¿Sí sí, notan? sí. Es eso lo que genera los conflictos más duros, porque Satanás empieza con sus agentes, claro, a ejercer presión y aparentemente los afectados, pues es la iglesia del Señor. Digo aparentemente porque aunque fue muy duro, pues para ellos está reservada la corona de victoria. Y aparentemente para el mundo pagano fue un triunfo, realmente no lo fue porque no lo pudieron acabar. El evangelio se conservó y, como decía Paola, ellos se mantuvieron puros, firmes y nada los detuvo, ni la muerte. Y entre más los perseguían, más triunfos habían, más se Más regaba. y más aumentaba el Sí. odio de los emperadores y bueno, acá podemos poner algunos de ellos. Agripa, creo que fue el que dijo, por poco me persuades a ser Agripa cristiano. y Félix estaba Sí, por ahí, sí, sí. sí. En ese capítulo de Conflicto de los Siglos, que decía, no podían ver la luz del sol y ni así se quejaban. Y dice, mirando hacia arriba, por la fe veían a Cristo y a los ángeles que desde los almenas del cielo les observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hacia ellos una luz que decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, era por todos los sufrimientos que pasaban y ellos tenían demasiada fe. Amén, hermana. Ahora sí le escuchamos a eso Amén, último. hermana, sí. Y muchas gracias por compartir eso. O sea, el cielo miraba, ¿no? Cómo ellos, a pesar de todo eso, todos esos efectos devastadores que causaba y el odio que causaba en las clases políticas, pues cómo se mantenían de unidos y fieles al Señor. Bueno, no sé si recuerdan algún nombre más de Herodes, Herodes. Félix. Bueno, Félix era un Sí, bueno, cónsul, sí, sí, no era pero tan, Herodes, pero sí. ¿alguien más? Uy, falta alguien que es clave, el que asesinó a Pablo. El más malo. Con él empiezan las persecuciones. Con estos no hubo persecución, ¿sabían? Bueno, no hubo, es que Vespasiano fue un instrumento de Dios para acabar con los judíos rebeldes. Tommy, yo digo algo, tú habías hablado de eso de que no había persecución, pero con Tito eso fue un instrumento del Señor porque el tiempo que se les había dado a los judíos ya cumplía ahí. No es que ellos hubieran quedado desechados, ¿no? Pero como nación. Sí, y eran los judíos rebeldes que estaban persiguiendo a los recién convertidos cristianos. Entonces el Señor utiliza a Vespasiano y a Tito para ponerle freno a eso, porque si no los sacaban también. Pero no, en ese momento no eran los romanos los que estaban persiguiendo a los cristianos. Eso es Eran un los punto. judíos. Eran los judíos, pero más bien vayamos a cuándo empieza la persecución. Eso es importante. ¿Cuándo empieza la persecución? El Es que, conflicto. ¿sabes qué, Tommy? Estoy encontrando como una confusión. Aquí tenemos claro que no fue la confusión del capítulo 2 del conflicto de los siglos, eso es diferente. Antes de que se me olvide Nerón. Ese Nerón mandó matar a Pablo. Y con él empiezan oficialmente las persecuciones, según el conflicto de los siglos. ¿No? Y según, pues, confirmado por la historia, La ¿no? historia, sí. Por acá está, a ver si eso es fácil de encontrar. Creo que es la página 44, si no me equivoco. Sí, amén. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de Pablo, mire. Ahí está. Continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. ¿Listo? Voy a leer hasta ahí para no... Creo que ese es el punto que queríamos destacar, que Nerón empieza las persecuciones ya de la parte política a los cristianos. Bueno, no sé si quieran colocar a alguien más ahí. Después de Nerón siguen unos personajes Pero, terribles. Tommy, ¿no sería bueno poner también los judíos? Porque es que en sí, ellos fueron los que empezaron, ¿no? O sea, Uy, sí, Caifás, uy, sí. el mismo Pablo fue primero quien los persiguió. Sí. Yo pongo a judíos rebeldes para no dar la impresión de que
todos los judíos, ¿no? Porque, pues, Ajá, sí. Líderes, ¿no? Más que todos los sacerdotes. sí, había judíos que se convirtieron, pues uno de ellos fue Pablo, el mismo Pablo, es un ejemplo. Entonces, bueno, judíos rebeldes, sí, señora. Ujú, listo. Vespasiano, Tito, Herodes, Félix, Nerón. Bueno, de ahí sigue, de Nerón para arriba, Calígula, ni qué decir. El emperador Trajano es cuando murió Juan, fue del 98, mire, del año 98 al 117. Digamos que él termina esa época con Juan. ¿Ibas a decir algo? Sí, hermano Elcida. Sí, es que estaba leyendo de mis apuntes pasados de los eventos internos y eventos externos. En cuanto al caballo blanco, el evento externo, lo que yo tenía acá era que precisamente por ellos, digamos, ¿quiénes? Los discípulos, los apóstoles, llamémoslo así, el caballo representa la conquista del mundo, de lo que en ese momento se consideraba el mundo, a través del Evangelio. Mientras que en la iglesia, digamos, de Éfeso aparecía que ahí ellos empiezan a perder su primer amor, ¿sí? Que es lo que empieza a mostrarlo ahí. O sea, es evidente estas luchas causadas, ¿por qué? Por el Evangelio, ¿verdad? Ya que los apóstoles estaban conquistando el mundo que ellos conocían y a la misión que se les había dado. Si no, no empieza a haber ese tipo de persecución. Sí. El blanco fue lo que origina la persecución, por así decirlo. El color del caballo, la pureza que Sí, señalaba los señor, la pecados de los pureza. demás. Solo lo que era una represión constante para ellos, dice el conflicto de los siglos también, ¿no? Para los que no querían abandonar sus pecados. Mire. Y empezaron con los judíos, porque ellos fueron los primeros que que amaban más el sistema religioso que la palabra de Dios. Enseñaban a los hombres doctrinas como si fueran de Dios, pero eran doctrinas de hombres, decía el Señor Jesús. Entonces ellos fueron los primeros que se vieron descubiertos por causa de esa blancura del Señor Jesús y luego con sus apóstoles se vuelven perseguidores. Se vuelven perseguidores. Y a partir de Nerón se vuelven perseguidores, ya los judíos no están, los judíos rebeldes ya no están ahí. Entonces ahora Satanás usa al despotismo de los emperadores romanos y empiezan con Nerón. Y ahí en adelante todos los demás. ¿Qué más quisieran colocar, hermanos? ¿Qué más quisieran comentar? Podemos pasar si quieren a la iglesia de Éfeso. Podemos hacer una cosita así similar. Hermanos, es claro, pues para antes de pasar allá, de verdad, por favor, es bueno que al menos nos digan sí o no. Ahí en el blanco se podría entender en la pureza sobre también el Espíritu Santo que fue dado, derramamiento o no. Como evento interno, creería yo. Es algo que afecta a la iglesia internamente. Sí. Claro, eso pues conlleva a esa pureza de carácter y la pureza de carácter conlleva a la persecución, ¿no? Como que todo está entrelazado, es una consecuencia de lo anterior. Aquí dice que salió venciendo para vencer. Entonces ahí es donde se da cuenta, llamémoslo así, la batalla espiritual, guerra espiritual que se estaba viviendo y que traspasa, llamemos, al poder civil, ¿no? Pues entonces ya Dios había decidido que había salido con poder y para entregarle para vencer, para que estos discípulos o estos apóstoles pudieran conquistar. Entonces ahí es donde nos confirma del por qué era necesaria esa frase, porque a veces la ponemos, pero a veces decimos, bueno, pero eso no viene siendo espiritual también. Claro. Y un ejemplo de lo que está diciendo el Cira, en la casa de Nerón. Nerón cuando se dio cuenta, casi todos sus empleados eran cristianos. Sí, o sea, sí, eso fue lo que despertó la ira de Nerón, porque sus empleados antes eran déspotas igual a él, del mismo carácter, y ahora veía que hablaban diferente, empezaban a hablar igual que los apóstoles. Entonces él eso como que le dio rabia. Y entonces generó rabia y odio contra Pablo, ¿sí? Y por eso él lo mandó a matar a la final, aunque lo tuvo ahí de cerca. Y Pablo tuvo oportunidad de estar ante el mismo Nerón. Ante el mismo Nerón.
no se pudo. Corazón muy duro, dice el Hechos de los Apóstoles. Muy duro. Al seguir avanzando se va uno quedando, pero el plan de nosotros no es que ustedes se queden. Si toca volver a repetir un poco, pues se repite, pero es que queden claro. Esto, pues, hermanos, lo que pasa es que esto es de mucho estudio, ¿sí? Aparte de sacar uno ese listadito y todo eso, es buscar las cosas que a uno como que no le quedan claras y reforzar con la Biblia, con los escritos de Ellen White. Entonces, digamos que en 1 hora, 2 horas, aquí se podrían pasar ustedes todo el día hablando de esto y hay muchas cosas que nos van a quedar así como medio inconclusas, pero como ustedes dicen, hay que ir a repasar lo que ya se ha dicho antes y buscar en la Biblia, buscar en los escritos para reforzar. Ese es no sé, como mi conclusión. Hermano, yo tengo bueno, no sé, como una confusión en mi cabeza. Es A como ver. uno cuando uno se conecta constantemente pierde mucho. Se empieza solamente el periodo de Éfeso, desde ahí se empieza a analizar, sí, la persecución como tal, ¿cierto? Que también dice que hubo persecución. También hubo. Porque sí, a mí, o sea, yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, a través de los escritos que hay tuyos en la palabra, por lo que usted ha dejado, lo que has dejado, Señor, esto se ve persecución siempre, siempre. Mire, Asuero, en el tiempo de Asuero, cuando apareció Ciro, en el tiempo de Daniel, de Jeremías, siempre el pueblo del Señor, Satanás lo viene persiguiendo desde que cayó aquí. Entonces, sino que se me viene a la mente porque ustedes hablan de Roma, ¿sí? Los emperadores y los otros. Claro, pero es ¿O es que que estamos solamente en... se está Por, analizando desde el caballo blanco? ¿O por solamente se eso, está Claro. analizando? Doris, perdón te interrumpo, pero vea, por eso es que estamos diciendo acá lo que Tommy apuntó. Bueno, parte del primer, o sea, Roma hace parte del primer periodo de los 1260 de la persecución papal, perdón, persecución pagana de los 2500, porque este primer 1260 entra todas esas persecuciones que tú estás hablando, ¿sí? Desde la época de atrás, cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia, cuando todo, desde allá empieza. Acuerde que eso está ya en las prédicas pasadas de los 1200, 2520. Pero entonces nos estamos enfocando porque aquí nos están diciendo desde Éfeso. Entonces, Éfeso empieza dentro del Imperio Romano del primer tiempo de los 1260 de la persecución pagana. Claro, que la época del Evangelio. Listo. Sí, Sí, o yo sea, también, aquí el protagonista es perseguidor y malo es Roma, desde Éfeso. Desde Claro. Éfeso, sí, señora. Porque si yo miro de ahí para atrás, en estos 1260, entra Babilonia, Medo-Persia, todo lo que está con Daniel 2. Y mucho más antes, pues porque el pueblo, acuérdese que eso es irnos atrás, llamemos, se divide y desobedece. sí, es que si uno no tiene en cuenta eso, yo por lo menos terminé estudiando la parte de los reformadores, porque claro, ahí también se puede ligar con la corona, con los triunfos, con la espada, pero Sí, señora. pertenece a otro segmento, entonces ya ahí ya me olvidé de eso, porque Es que por eso es importante que nosotros vayamos poniendo las fechas. Yo no sé si Tommy tiene o me permite, mientras llena, yo tengo acá para poder compartir ese cuadro donde aparecen los primeros 1260. Solamente para mostrarlo. Viene 723. Esta es la persecución pagana. Desde el antes de Cristo 723, llamemos el tiempo de transición, llamemos hasta el 538. Durante este tiempo, por acá aparece Roma, uno de los imperios. Y luego tendremos otra siguiente persecución que son de los 1260, persecución papal. Y ese parte del 538.
Ese es un diagrama que estoy empezando a hacer, pero ese sí ya tocó en AutoCAD porque ya este archivo no da para eso. Es poder ubicar precisamente todo lo que fueron los imperios para que nosotros lo tengamos como claro y vamos leyendo. Ah, ¿dónde apareció Éfeso? Éfeso apareció por acá, donde aparece Roma, el imperio Roma, pero imperial. Y luego aquí tenemos Roma papal. Bueno, ¿Ya? Dejo de compartir. hagamos ese cuadrito, es interesante. Es que es interesante porque si no, sucede lo que precisamente, llamémosle, pasó a Jess y a todos. Eso nos ha pasado varias veces que uno dice, pero ¿de qué tiempo están hablando? Pero si vienen varias persecuciones, ¿cuál de todas? Así es. Vamos a poner entonces acá como lo tiene la hermana Elcira Kit, que ella tiene algo así. Y tiene algo. ¿Sí? Son 2 periodos de 1260 años. Aquí es persecución pagana y persecución papal. Y dentro de esta persecución, Perdón, la pagana empieza desde qué año, porque sé que la papal empieza del 538 y la persecución pagana. ya lo vamos a poner. 723 antes de Cristo. Y más o menos termina entre el 508 al 538, hay un periodo de transición. Entonces, para que Tommy lo vayas poniendo ahí. Esto es clave, hermanos, porque si no, no vamos a tener claro a ubicar esto en tiempos. Pongámoslo solo 538 en mi Sí, porque eso ya se propuesta encuentra en el otro diagrama, que es el que estoy haciendo, que va a estar más especificado. que ya. Ay, Elcirita y Tommy, ahora entiendo, vea, yo decía, pero ¿dónde sale esos 2520? Pues de sumar la pagana con la papal da 2520. Ok, ya voy Da entendiendo. 2520. Es que, como dijo la hermana Ana Milena, esto no es fácil, por eso esto hay que repetirlo, hasta que algo que no quedó claro vuelve otra vez y uno dice, ay, ahora entendí esto. Así es con Dios. Sería bueno que dejara en cada flecha adentro donde quitaste los títulos 1260 para que tengan claro eso. Cada periodo tiene 1260. Ahí está. Años. Pasa que iba a colocar otra flecha para meter dónde está el Imperio Romano, si están de acuerdo. Sí, para ubicarlo ahí. Y así ya de ahí en adelante vamos entendiendo. Lo más pequeñito para decir que está ahí en la historia. Hay un punto en el cual está Roma imperial. Y me parecería que debieras dejar ahí, como esto ya es más específico, un punto donde la historia se divide antes y después de Cristo, así sea una línea que la atraviese. Bueno, entonces espera un tito, vamos a hacer lo siguiente. Porque ese Roma es clave ahí con Cristo, ¿no? Sí. Acá y que más o menos la mitad. Roma es más o menos la mitad de ese periodo, que empieza en el año 27 antes de Cristo. Sí, 27 antes de Cristo. Y acá podemos poner una línea. Eso. Ahí es, no sé, ponemos el año 0, ¿cómo lo ponemos para señalarlo? O así. Ese es el año 0. Sí, es importante saber que ahí llegó, por eso es que esta parte de los 1260 es importante saber que pues esa viene de la persecución pagana, de la desolación pagana. Y no suficiente, entramos después a otra desolación, a otra persecución papal. Y así no la hemos pasado. Listo. Y de esa Roma imperial estamos viendo solo un pedacito que es La muerte de Cristo y a partir de eso lo que viene, que es un pedacito apenas, un tris. pedacito de historia. Vamos a ponerlo así, colorcito diferente, pequeñito. Por aquí está metido el sello
Este va a representar el sello y la iglesia de Éfeso, del 31 al año 100, ¿sí? Entonces estamos estudiando Así ese es. pedacito allá. Listo. ¿Por qué año 31? Entonces sería bueno dejar eso, que ahí con una cruz o algo así sabemos del por qué se cuenta desde ahí. Bueno, no es que esta cruz es El año maltesa. 1 se define del año 1 de su nacimiento, ¿no? Sí, año 31. Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Eso. Y ahí empieza el primer sello y la iglesia de Éfeso. Eso, así es, porque si no, seguimos un poco perdidos. Listo, hermanos. Bien, ¿se entiende? Bien, hermano, bien. Mucho mejor. Sería Ah, bueno ahí sacar esa flechita, o bien sea ahí que no quede tan lleno ese color aquí y le pones Éfeso o algo así. Pero para que se sepa, porque si no, bueno, voy a ponerle una flecha para que quede así bien claro. Esto es primer sello, iglesia de Éfeso. Listo, mira, ya quedamos ubicados en el tiempo. ahora sí eso ya es más para que cuando ustedes vayan a investiguen ya saben en dónde vamos. No hemos llegado ni aquí al 538. Ahí vamos, el primer sello. Listo, hermanos. Entonces lo que estamos buscando es eventos externos que representen ese caballo, las luchas por el evangelio. Están los judíos rebeldes, Agripa, Espaciano, Tito, Herodes, Félix, Nerón, Trayano. ¿Estamos bien? Sí, hermano, gracias a Dios. Podemos entonces bueno, continuar en la tarde. Sí, vamos sin afán, pero la idea es que esto quede claro. Oremos. Padre celestial, Padre amado, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque la historia de la humanidad se partió en dos, Señor. Desde que tú naciste, tu vida tan admirable, Señor mío, tan perfecta, tan exitosa, a la vez dura, Señor. Pero la paz que tuviste y la perfección en todas las cosas, Señor, no se puede negar. Gracias, Señor Jesús, por venir acá. Gracias, Señor, por ese evangelio que nos has dado, porque sin eso, Señor, el mundo no perecería, Señor, no tendrá ningún sentido. Gracias, Jesús, porque por tu gracia, por tu poder, por tu Espíritu Santo es que todos los apóstoles, Señor, fueron transformados, tuvieron firmeza, Señor, para mantener tu evangelio y para abrir los ojos a muchos, Señor Santo, y transformar su vida. Gracias, Señor mío, por tu misericordia y por tu amor, por enseñarnos, Señor, porque por medio de esto cada vez nuestra mente se aclara más y entendemos, Señor, tu evangelio, entendemos tu misericordia, tu amor y tu grande poder, Señor. Porque a pesar de que hay maldad, hay persecución, hay tiranía, Señor, tú eres más poderoso y tú siempre has triunfado, Señor Santo. Y respalda, Señor, a los que te seguimos y queremos amarte y conocerte. Gracias, Señor mío. Pedimos para cada uno de nuestros hermanos, Señor, que nos sigas enseñando y que en esta tarde, Señor, podamos seguir meditando en tu palabra. Vamos también a tener un rico almuerzo y que este Shabbat sea delicia, Señor mío. Que nos gocemos en estudiar tu palabra. Gracias, mi Jesús. Gracias, Padre Celestial. Lo pedimos, te lo agradecemos por los méritos de tu Hijo. Admirable, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanas, Dios las bendiga. Nos vemos en la tarde para seguir estudiando Bueno, juntos con el Amén. Señor Jesús. amén, que así sea. Amén. Bueno, Amén. feliz Bendiciones. almuerzo. Dios bendiga. Bendiciones.